En el siguiente video vamos a hacer el cálculo del máximo común divisor de dos cantidades, en este caso de 18 y de 30. Ese cálculo lo vamos a hacer de tres maneras diferentes. En primer lugar es acudiendo a la definición de máximo común divisor, es decir, listando todos los divisores de cada número. Para el caso del 18 empezamos escribiendo todos sus divisores. El primer divisor es el 1. El 1 multiplicado por 18 nos da 18, es decir, el 18 también es un divisor de 18. Seguimos con el número 2, que es divisor de 18 porque 18 es número par. 2 por 9 nos da 18, quiere decir que el 9 también es divisor de 18. Seguimos con el número 3. 18 es múltiplo de 3, entonces el 3 también nos sirve. 3 por 6 nos da 18. Es decir que el 6 también es un divisor de 18. Seguiríamos con el número 4, pero el 18 no está en la tabla del 4. Tampoco está en la tabla del 5. Seguiría en la tabla del 6, porque 6 es 18, pero el 6 lo acabamos de escribir. Eso indica que los siguientes divisores serán el 6, el 9 y el 18, que ya los tenemos acá escritos. Los voy a borrar y los voy a colocar a continuación de los anteriores. Es decir, ahora tenemos todos los divisores de 18, 1, 2, 3, 6, 9 y 18. Lo mismo vamos a hacer con el número 30. Empezamos por el 1, recordemos que el 1 siempre es divisor de cualquier número, y 1 por 30 nos da 30, es decir, el 30 también es divisor de 30. Como 30 es número par, entonces lo podemos dividir entre 2, y 2 por 15 nos da 30, es decir, el 15 también es divisor de 30. 30 es múltiplo de 3, es decir, el 3 también es divisor de 30. Y 3 por 10 nos da 30, entonces el 10 también es divisor de 30. Seguiríamos con el 4, pero el 4 no está como divisor de 30, es decir, el 30 no está en la tabla del 4. Seguiríamos con el 5, que sí, porque 30 termina en 0, y los que terminan en 0 se pueden dividir entre 5. 5 por 6 da 30. Seguiríamos con el 6, pero el 6 ya lo acabamos de colocar. Eso quiere decir que los demás divisores son el 6, el 10, el 15 y el 30, que ya los tenemos escritos. Los voy a borrar de acá y los voy a colocar a continuación. Ahora ya tenemos todos los divisores de 18 y de 30. Ahora vamos a buscar los comunes, que son el 1, el 2, el 3 y el 6. Como vamos a calcular el máximo común divisor, nos quedamos con el mayor de ellos, es decir, 6. Es decir, que el máximo común divisor de 18 y 30 es 6. Vamos a hacer ese cálculo de otra manera, y es utilizando la potenciación. Para ello vamos a descomponer cada cantidad hasta reducirla completamente a 1. El 18 lo podemos descomponer en factores primos. Si lo dividimos entre 2, nos da 9. El 9 lo podemos dividir entre 3, nos da 3. Y el 3 de nuevo entre 3 y nos da 1. Es decir, que el 18 lo podemos escribir como 2 por 3 por 3. O en forma de potenciación, 2 elevado a la 1, porque lo hemos escrito una sola vez en la descomposición. Y 3 elevado a la 2 porque lo hemos escrito dos veces en la descomposición. Lo mismo vamos a hacer con el número 30. Como es número par, lo podemos descomponer sacando mitad. La mitad de 30 es 15. 15 es múltiplo de 3, entonces sacamos tercera y nos da 5. Y 5 se descompone sacando quinta y obtenemos 1. Es decir, 2 por 3 por 5. Escrito en forma de potenciación, 2 a la 1 por 3 a la 1 por 5 a la 1. Recordemos que este exponente 1 indica el número de veces que estamos utilizando la base en la descomposición, aunque no es necesaria escribirla. Ya que tenemos descompuesto, entonces vamos a hacer una tablita para que nos quede más fácil hacer el cálculo. En una columna vamos a colocar los números que tengan base 2, en otra columna los que tengan base 3. Entonces, por ejemplo, el 18 es 2 a la 1 por 3 a la 2,
el 2 a la 1 lo escribo en una columna y el 3 a la 2 en otra. Y para el 30, 2 a la 1 por 3 a la 1, como ya tengo la columna de base 2 y la de base 3, las coloco en la misma columna y hago otra columna para el 5 a la 1. Ahora simplemente voy a revisar cuáles números están repetidos. En este caso, el 2 es factor del 18 y del 30. El 3 también. El 5 solo está como factor del 30, no del 18. Entonces el 5 no lo voy a tener en cuenta. Solo voy a tener en cuenta el 2 y el 3. Pero ¿cuál exponente voy a tener en cuenta? El menor. Aquí son iguales a 1, entonces coloco 2 a la 1. Aquí sí hay, en la columna del 3 hay un 3 a la 2 y un 3 a la 1, me quedo con el menor exponente. Y listo. 2 a la 1 es 2 y 3 a la 1 es 3. Multiplico las dos cantidades, 2 por 3 es 6 y ese es el máximo común divisor de 18 y de 30. Pero tenemos otra manera de hacerlo y es utilizando la descomposición de las dos cantidades, pero la vamos a hacer no hasta llegar a 1, sino que vamos a utilizar los factores primos que dividan simultáneamente a todos los números que vamos a descomponer. En este caso, el 18 y el 30 son números pares. Quiere decir que ambos se dejan dividir entre 2. La mitad de 18 es 9 y la mitad de 30 es 15. El 9 y el 15 ambos se dejan dividir entre 3. Entonces voy a colocar el 3 acá y saco tercera de 9, 3 y tercera de 15, 5. El 3 solo se deja dividir entre 3 y el 5 solo se deja dividir entre 5. Quiere decir que no hay ningún divisor que sea común al 3 y al 5. Es decir, que el proceso termina ahí y solamente nos hace falta multiplicar estos dos factores. 2 por 3, que es 6, y hemos obtenido de esa tercera manera el máximo común divisor. En las miniaturas que están apareciendo te estoy dejando más videos relacionados con el máximo común divisor de dos o más cantidades. Si te pareció interesante este video y te fue útil, te agradezco que le des like y te suscribas al canal.